gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la entrevista central de este tiempo de orientación y qué bueno contar con la grata presencia, sobre todo porque el debate político debe ser basado en las ideas y en los planteamientos de un hombre acrisolado en las vidas políticas aquí en la República Dominicana, el doctor Ramón Emilio Concepción, que además es aspirante a la presidencia, a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Julio Alberto. Me tenía un poco botado, tengo la queja contra Freddy, pero estamos aquí. Le envié saludos con dos amigos en común. El último se llama Juan Pablo Uribe, pero parece que él se ha quedado con los saludos también. Aguerrido. Ese es mi hermano, Juan Pablo Uribe. Sí, bueno, quisiéramos iniciar, doctor, para que nos explique las razones que lo impulsan a buscar la nominación presidencial en el Partido Revolucionario Moderno, y cuando nos explique las razones, o no sé si previamente, nos dé una panorama sobre el escenario político actual, tanto dentro de su partido como a nivel nacional. Mira, debo tener alrededor de 42, 43 años que empecé a formarme en la carrera política y en los estudios. El fuerte que quiero poner en política es elevar las ideas, como decía Freddy, elevar el debate. Y yo pienso que en política llega un momento que una buena idea penetre en la conciencia de un pueblo con más contundencia, con más vigor, que un proyectil de una Colt 45 en la cabeza de un ser humano. Y pienso que se ha empobrecido tanto el debate. Recuerden una de las contiendas últimas que tuvimos. El gran debate fue quién te subió los pollos, quién te subió los huevos, te tengo cogido por el pichirrí. Yo dije en aquella ocasión que no había visto nunca una campaña tan miserable como esa en el país. Entonces, pasado el tiempo, madurando ya como estoy, ya un poco viejo, yo no peinaba una cana cuando empecé mis luchas contra el PLD, que ya tener 20 años en el poder. He dicho que el país merece que los actores políticos den un salto hacia la calidad política, que la maduración de nosotros en edad sirva para madurar el compromiso con el sistema democrático que tenemos. Yo soy republicano democrático a carta cabal. Y pienso que el país ya es tiempo de que se fortalezcan las instituciones, entre ellas los partidos políticos, que son las patas de un sistema democrático de representación. Y hablábamos, cuando hacíamos parte del programa, del deseo que sobre todo un muchacho joven como tú tienes de ver un país donde los debates políticos sean necesarios, donde las instituciones sean verdaderas instituciones, que tú confíes. Yo siempre lo planteaba desde que impartía docencia, enseñaba Derecho Constitucional a los jóvenes, decía la importancia de la separación de poderes. En países como los nuestros a veces el poder ejecutivo se desborda, tiene tanto poder que se desborda, pero entonces si hay ejercicio de contrapeso de poder, el poder judicial sirve de contrapeso, si no hace su papel el poder legislativo. Aquí una vez lo tuvimos en el PRD, que tuvimos Junta Central Electoral, Congreso completo, ambas cámaras, Poder Ejecutivo, y no fue una buena experiencia para el país, como tampoco está siendo una buena experiencia para ahora. Yo digo, cuando me refiero a la vetusta Comisión Política del Partido de la Liberación Dominicana, una vetusta monarquía, como yo le llamo, en 24 horas decidieron modificar una constitución, bajaron una línea al Congreso y en 24 horas establecieron una reelección que estaba prohibida. Entonces yo sueño ver en mi país una altura en el debate político, donde los hombres no tengamos que estar exhibiendo cuál es más corrupto o menos corrupto, que el debate no sea ese, que el debate sea qué va a hacer Ramón Emilio Concepción si resulta ser presidente de la República. No insultos contra insultos, porque eso es lo único que termine dañando la clase política, dañando los partidos políticos y dañando la credibilidad de los hombres y mujeres públicos. Entonces cuando decidí buscar la presidencia de la República es bajo el criterio que tengo de que lo que va a dejar el PLD cuando salga del poder en el 2020, no cualquier presidente podrá manejarlo, porque vamos a manejar un país que está prácticamente hipotecado. La deuda externa, sector público financiero y no financiero del país debe andar alrededor de 50.000 millones de dólares. Si le damos el beneficio de la duda y aceptamos que hay un Producto Bruto Interno de 80.000 millones de dólares, y debemos 50.000, tenemos 60% de Producto Bruto Interno de endeudamiento. Un presupuesto que ahora es casi de 1 billón de pesos, 921.000 millones. Y me gusta hacer el ejemplo, sobre todo a ustedes los jóvenes, para que ustedes vean que lo que falta aquí en el país no es por falta de dinero que no se ha hecho. 1996, el presupuesto eran 26.000 millones, presupuesto general de la nación.
Ahora solo educación, para el presupuesto que se va a ejecutar ahora, va a tener 170.000 millones. Es decir, seis o siete veces lo que era el presupuesto general de la nación. Entonces, eso por un lado no sería, o no se pudiese ver la otra cara de la moneda y confirmar o darle la razón a los PLDistas cuando sostienen que ellos han quintuplicado o han multiplicado con creces la riqueza nacional, el presupuesto nacional, la producción de bienes y servicios de la economía, cuando usted hace la comparación de cuánto era el PIB en el 96 y cuánto es ahora, no, recientemente. Me refería al presupuesto. Al presupuesto. Porque al presupuesto general del Estado. Yo soy de los que creo que aquí a partir de 1996 se adulteraron las cuentas nacionales con una intención básica, endeudar el país. Los economistas, sobre todo los economistas neoliberales, nosotros los que hemos estudiado economía física, economía de obra, tenemos un criterio diferente. Los economistas neoliberales dicen que un país puede endeudarse 35, 40, 50. Bueno, en estos días un comunicador importantísimo del país decía, si todavía nos queda el 45%, ¿cuál es el problema? Es decir, tenemos un 55% del Producto Bruto Interno endeudado, si nos queda un 45%, ¿por qué preocuparse? No, el problema es que si tú lo pones en tu casa, y tú tienes un salario de 100,000 pesos, para poner un número, y de esos 100,000 tú coges 55 solo para pagar deuda, te quedan 45 para pagar automóvil, vivienda, salud, alimento, diversión, ropa. Sí, sería energía, teléfono, muy difícil pueda llevar la situación de tu casa con un endeudamiento de esa categoría. Eso mismo es un país. El problema es cuando tú dices, ¿de qué se compone el Producto Bruto Interno de un país? Toda la gran sumatoria de todas sus actividades económicas. ¿Qué estamos produciendo los dominicanos? Y cuando tú coges y pones en el Producto Bruto Interno turismo, zona franca, el ejemplo se entiende de una vez. Zona franca importa materia prima libre de impuestos, no paga impuestos. Exporta manufactura a través de los tratados de libre comercio sin pagar impuestos. O sea, la mayoría de la materia prima que utilizan la zona franca la importan. Claro, pero no pagan impuestos. Y por eso no pagan ITEVI. Por eso los empresarios nacionales sí tienen que pagar. Por eso es que muchas veces los sectores de la economía que crecen, la gente no se ve reflejado en ellos y se siente que está fuera de esas cifras que anuncia el Banco Central. A nosotros nos enseñaba un profesor peruano que tuvimos, nos enseñaba econometría. Hacíamos una especialidad en economía física y cuando estábamos estudiando econometría habíamos 17 alumnos con el 18. Y él decía, miren lo cuidadosos que hay que ser con las cifras, con las estadísticas, porque pueden ser buenas o pueden ser malas. Aquí somos 17, 18 conmigo. Se puede dar el caso que en casa mía esta semana nos comimos 18 pollos, decía él. Pero si viene el estadígrafo aquí, lleva el informe de que aquí nos comimos un pollo per cápita y usted ni las plumas de los pollos la vieron. Entonces los PLDistas, el PLD ha confundido esas métricas. Sí, pero este 30% que habla el presidente Danilo Medina, habló este fin de semana, que ha crecido la clase media. Y esto previo a una pregunta que quiero hacerle sobre todo en el área de qué tan flojos están viendo los debates. Pero el presidente la semana pasada, ustedes vieron un video que se hizo casi viral donde el presidente decía que el país no podía seguir tomando prestado para pagar porque ya la deuda había llegado a una magnitud que era insoportable para la economía dominicana. Es un discurso de campaña del presidente decir que la clase media ha aumentado, que salga a los pueblos, a los barrios de clase media para que vea que todas las propiedades de clase media tienen serende y la gente se está yendo del país como se fue en época del 90, 91, cuando aquella gran crisis que teníamos que hacer fila para poner gas, para poner combustible. Aquí lo único que falta son las filas. Pero si compara los precios, en el 91 un galón de gas costaba 6 pesos. En el 2000 llegó a 25, 30, 2004. Ahora ¿cuánto cuesta? 100 y tanto. Un pasaje costaba 6 pesos, cuesta 25. Una libre pollo, recuerdo que casi, bueno, lo que nos saca del poder es la devaluación de la moneda cuando la libre pollo se puso a 28. Y ahora con la moneda 52, que fue un crimen del gobierno, preparar un presupuesto, la moneda estaba a 49.85, 50 por 1, prepara el presupuesto a 52.18, ya hoy, ayer salen los principales diarios del país, cómo se ha disparado el costo de la canasta básica. ¿Y por qué la oposición política, doctor, no aprovecha estos elementos para el avance en términos de las simpatías electorales? Y hay que reconocer, y hay que reconocer que realmente eso es un discurso que genera interés, incluso a nosotros mismos, porque son datos que uno no lo tiene a mano y que es bueno, luego uno lo investiga y todo eso, pero
es un discurso que se basa en lo que le interesa a la gente. Yo he sido crítico. No es un discurso que se basa en cuestiones abstractas, sino en lo concreto que le interesa. Miren, ¿por qué la oposición política no aprovecha eso? Debe asumir ese discurso. La oposición, porque la oposición se ha centrado con el tema de la corrupción, que es importante resaltarlo, pero que usted está haciendo un diagnóstico de lo que le afecta directamente a la gente. Yo he sido crítico de nosotros mismos en la oposición. Y llego a la temeridad, si se quiere, de decir que el PLD está en el poder no porque sean buenos, sino porque nosotros hemos sido ineficaces en la oposición. Soy de los que pienso que el país quiso salir del PLD desde el 2008 y la incompetencia nuestra ha impedido que el PLD salga del poder. ¿Por qué estoy yo proponiendo ahora una agenda nacional de desarrollo a 10 años? Porque aquí, en el 2020, repito, si no se juramenta a un presidente que al día siguiente ponga en marcha un plan de reconstrucción económica de emergencia, modernización del Estado, modernización de todas las provincias, a los 6 meses podría el pueblo nuestro andar como andan algunos pueblos de América Latina. Y yo no quiero una Venezuela para mi país. Cuando hacíamos el programa Fuera de Récord, yo le decía a Julio Alberto, Venezuela hubo un momento determinado que era 10 o 12 veces más rica que China. ¿Qué cosa es Venezuela hoy? Argentina llegó a ser la 5ª economía del mundo en un momento determinado. ¿Qué cosa es Argentina hoy? Entonces yo pienso que nosotros debemos hacer los cambios dentro del sistema de partido político para que no paguemos el precio que está pagando gran parte de América Latina. Cuando el liderato y los partidos colapsan, se abren las puertas para cualquier tipo de gobierno autoritario o gobiernos anarquistas. Doctor, con su permiso, vamos a una pausa comercial y regresamos con el segundo bloque de esta entrevista. En esta entrevista central con el doctor Ramón Emilio Concepción, quien aspira a la presidencia de la República, busca la nominación presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Doctor, estamos hablando en el primer bloque de los problemas del país y de las razones que lo impulsan a buscar la candidatura del PRM, y ahora me gustaría hablar a lo interno, como el partido por dentro, viendo que hay una presencia importante de los dos grandes líderes del PRM en esta coyuntura, Hipólito Mejía y Luis Abinader. En el PLD también hay presencia de dos grandes líderes, y uno se pregunta cómo es posible que pueda emerger una propuesta alternativa en medio de esa lucha de facciones. Yo acabo de plantear, cuando empezamos la entrevista, que cuando llega el momento de una buena idea, una idea madurada, una idea correcta, cuando una idea es buena es aquí, en China, en Japón, en cualquier parte que la plantee, si la idea es buena. Entonces yo cuando lancé la candidatura en Nueva York, utilicé un adagio que utilizamos mucho los campesinos. No van bien los de adelante si los de atrás corren bien, decía desde Nueva York. Yo dije, voy para Santo Domingo y voy a recorrer el país palmo a palmo. Yo voy a visitar el país pulgada a pulgada. Y ya lo estoy haciendo. Incluso este fin de semana tuve Barahona, Cabral, Polo, Palo Alto, Pescadería. El próximo fin de semana me voy a otra parte del sur desde el viernes para regresar el domingo. Entonces, los lideratos no son fijos. Los acontecimientos políticos varían. Yo soy de los que pienso que el país quiere oír de los hombres y mujeres que estamos aspirando a dirigir los destinos del país. ¿Qué haríamos si llegamos a la presidencia de la República? Y en eso ustedes, los comunicadores, pueden hacer un gran servicio. Llámenos a debates, porque cuando uno plantea el debate, el que se supone que está arriba dice, no, yo no voy porque tú estás abajo. No. En Estados Unidos a veces un debate determina un proceso electoral. Aquí tanto que cosa, Freddy, tanto que se habló de ley de partido y no se puso el tema del debate como obligatorio. Es que no quieren, que eso fue un elemento que se quedó ausente. Debatir, no quieren Pero debatir. ¿cómo Por ejemplo, yo estoy planteando un cambio. El país necesita un cambio, pero no es un cambio de gobierno. Por eso yo estoy ofertando un cambio político, económico y social. Pero ¿cómo lograr que los aspirantes a una cosa tan seria como la presidencia de la República
puedan encauzarse, encarrilarse en el tema de las ideas, porque estamos viendo un año prácticamente preelectoral ya que Mira, yo que pienso, nos adentramos, una total falencia de parte de las mayorías, o sea, la gran mayoría de los que aspiran con el tema de los debates. Si no cambiamos, voy a decir algo que ustedes dirán, no es político que el doctor lo diga. Yo estoy haciendo una observación de lo que pasó en ADP. ADP tiene 108.000 maestros. ¿Ustedes saben cuántos votaron? 21.000. 17 punto tanto, no llega a 18% la cantidad. Aunque el maestros. 86% de los dominicanos votaron en el 2012 por los 3 partidos grandes del país. No. Sí, pero vamos a escuchar esa idea. El asunto es que si no hay una renovación en el discurso político, en las ideas, en el debate de las ideas, no el debate de los insultos, al país no necesita que nosotros vayamos a un programa a insultarnos. El país lo que necesita es qué vamos a hacer en energía, qué vamos a hacer con la moneda, qué vamos a hacer con la deuda externa, qué vamos a hacer con la infraestructura. Aquí falta agua, falta transporte, falta energía, faltan hospitales, falta medicina. Doctor, usted decía que votó 21.000 personas en la ADP. Iba a concluir una Entonces, idea. si no hay una renovación en las ideas políticas, aquí podría darse una abstención mayor que la del 2016. Bueno, el 46% en la última Galo dice que no sabe por quién. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Y en que eso se puede traducir. Si el liderato político no entiende, y ahí voy a la oposición. ¿Y qué significa eso en la términos oposición sociales, tiene que lo de la entender abstención? que el PLD no sale del poder con un discursito ni una rueda de prensa de los martes. El PLD es una maquinaria política, económica, mediática, estructural, que el país está cansado, ciertamente, se nota el cansancio. Ahora el país quiere ver quién va a sustituir al PLD. Y por eso cuando hablo de la palabra cambio, el país necesita un cambio. Honestamente se necesita un descanso del PLD, porque el mismo ejercicio del poder cansa. Hay muchos PLDistas ya que están cansados del propio gobierno del PLD. Ahora, ¿va a haber un cambio de qué? ¿De gobierno o un cambio político, económico y social? Entonces va a depender, si nosotros no somos capaces de entusiasmar al país con un discurso refrescante, con un discurso creíble, porque no es solo armarse un discurso, cualquiera lo puede armar. Por ejemplo, cuando yo digo que yo en 90 días generaría entre 275.000 y 300 empleos para los jóvenes de 18 a 32 años, solo con el programa de modernización del Estado, que en 3 meses tengo que tener completamente modernizada la administración pública. En los próximos 6 meses, cuando inicie la modernización territorial nacional, debo generar 400.000 empleos más. Y ustedes dirán, ¿y de dónde este hombre se está inventando estos números que está dando con tanta facilidad? No son cosas mías. Lo hizo Franklin Delano Roosevelt, lo hizo Adenauer, lo hizo David Ben-Gurión, lo hizo Emil Ludio en Alemania. Lo que sucede es que cuando los economistas asesoran mal a un candidato o a un presidente, pasa lo que está pasando en Santo Domingo. ¿Ustedes saben qué porcentaje de los jóvenes entre 18 y 32 años no trabajan? 43% de los niños, como le llaman, no trabajan. Entonces, un Estado que crea en el bienestar general de una nación, simple y sencillamente tiene que diseñar política para que los jóvenes que los padres nos encargamos de formarlo, cuando salgan de la universidad sepan dónde van a trabajar. Y eso no es una cosa del otro mundo. Doctor, y políticamente, ¿con quién le conviene más al PRM y al proyecto político suyo competir en el año 2020? Hablaba de que el PLD es una maquinaria y en el PLD se debate el tema de la reelección o el regreso de Leonel o una figura alternativa. ¿A usted cree que con quién le conviene más? Si yo soy candidato, el PLD se va del poder. Porque yo tengo la ventaja, yo no peinaba una cana cuando empecé a advertir al país lo que iban a significar las administraciones del PLD en torno a moneda, en torno al eje industrial nacional de desarrollo que teníamos nosotros cuando el PLD llegó al poder. Desde la Máximo Gómez hasta la cementera, teníamos un eje industrial de desarrollo, lavador, hispano, sociedad industrial dominicana, fábricas de sacos y cordelería, marmolería, Indubán, yo creo que queda Indubán nada más, del sector privado. Ese eje nacional de desarrollo en el que se generaban empleos productivos desapareció. Nosotros teníamos todavía a final de la década de los 70, 26 laboratorios de investigación científica en el país, y lo recuerdo muy bien porque teníamos unos en mi pueblo, Constanza. En Constanza no se sembraba una semilla que no pasara por el centro hortícola, por ese laboratorio de investigación que había, la calidad del agua, si iba a llover mucho, si no iba a llover, todo eso se analizaba antes. En el país en los años 60 teníamos incineradora de basura.
Entonces yo pienso que el país necesita candidatos que enarbolen un discurso de esta categoría. El PLD, si yo soy candidato, sale del poder, porque ninguno de sus precandidatos tiene la formación económica que tengo yo, de 42 años. Economía física, no economía de factores de cambios, factores de producción, que es la verdadera economía. Y pienso que el país merece un descanso ya de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjate cómo andan ellos todos. ¿Y estaría usted en condición de enfrentar al presidente Danilo Medina, por ejemplo, Los que tiene derrotos. una ventaja, y es que todos los fines de semana está visitando constantemente a la gente? Yo le Y llamo eso- los paseos domingueros del presidente. ¿por Porque qué? en mi pueblo, y aquí tengo un ejemplo que conozco muy bien, Dale en algo, mi doctor, pueblo ¿cómo? uno de esos paseos domingueros que hace le suba. uno Que de le esos... suba, perdona, súbale no, súbale un súbale poquito. No, pero mira, no es Súbale juego. poquito. Uno de esos La paseos, visita sorpresa. uno de esos doctor. paseos domingueros. Usted no ve el esfuerzo. Usted no continuaría la No, visita es- sorpresa. yo presenté Cuidado. numéricamente en el 2014, cuando el gran debate que se desató, ellos dijeron que habían financiado 41.000 millones de pesos. Y yo busco en la página de la Presidencia de la República la ejecución. ¿Tú sabes cuánto habían ejecutado? 2.700. 5% de lo que ellos decían que habían financiado en el 14, 41.000 millones de pesos, y solo financiaron 2.700. Lo que sucede, al PLD hay que reconocerle una cosa. El PLD tiene una capacidad mediática y comunicacional, que tiene uno que sentarse, hacer laboratorio político 20 horas de las 24 horas para poder estar al día. Y el PRM tiene una falencia, que el PRM cree que en una rueda de prensa que hace los martes puede enfrentarse a una maquinaria de esa categoría. Si yo soy candidato, promovería una movilización de unidad nacional como nunca antes en la historia de la República se ha Pero dado. recuerde que no es con Nórdico que usted va a gobernar, es con el PRM, y el PRM estuvo No, en el poder. con un programa de gobierno. Sí. El hombre que cree en las instituciones y cree en la ley, cree en los códigos como creo yo. A mí con Todo. la ley ustedes me arrodillan. Ahora, Mire. si se equivocan, yo con la ley les arrodillo también. Mire, doctor, una pregunta. Le pregunté por Danilo y el presidente Leonel Fernández. Que Gobernó 12 años, hijo mío. Tú eres muy joven. Si no hizo nada en 12 años, más que liquidar el patrimonio nacional, endeudar el país, porque Leonel, si bien es cierto que tuvo el mérito que en el periodo 96-2000 le bajó 563 millones a la deuda, pero cuando volvió le cogió gusto a la inspiración y metió 12.000 millones en 8 años. Danilo lleva casi 30.000 millones en 8 años. Y ustedes saben lo que pasa con los países que se endeudan como se ha endeudado el país nuestro, que nos podía costar otro empréstito Harmon a nosotros, que nos costó la intervención norteamericana, la convención del 5 ratificada en el 7, la muerte de Moncáceres, Trujillo, Horacio Vázquez, Trujillo, todo eso fue de un bono soberanos. ¿Y qué va a hacer el PRM para enfrentar a eso que usted aquí ha descrito como un monstruo político, que es el PLD? ¿Qué va a hacer el PRM? Sí. Bueno, depende del candidato, porque recuerda que el partido es la estructura. Puede tener en un momento electoral 30, 32, 35. Si no tiene un candidato que pueda poner 12, 13, 14 o 15, vamos a tener que sudar. Una pregunta obligada antes de culminar, que ya vamos a culminar esta entrevista. ¿Estaría usted en la disposición de acercarse al PRD, a Miguel Vargas Maldonado, sentarse en una Yo mesa estoy con hablando él? de una movilización de unidad nacional. Simple y sencillamente, todo el que esté de acuerdo con lo que yo denomino la locura colectiva que se alojó en el poder a partir de 1996, que vaya por el norte. Y lo que entendemos que esto tiene que terminar, entonces que vayamos por el sur. Bueno, Es doctor, una gran movilización de unidad nacional Muchas para enfrentar con gracias. éxito Ya el Partido de la hemos Liberación culminado. Dominicana. Ya nos vamos, Freddy, pero usted está consciente que el PLD no sale del poder si no hay una gran alianza de los sectores de la oposición. Lo Y sabe- es lo que parece que lo sabe todo el que no mundo. se ha podido, Lo sabe todo el que no ha mundo. podido avanzar el PRM. Doctor, Lo sabe muchas todo el gracias mundo. por haber estado A compartiendo ustedes. con nosotros. Este programa es suyo y ojalá que lo Muchísimas podamos gracias. tener más a menudo por aquí compartiendo toda esta información. Sobre todo porque el doctor eleva las ideas en el debate. Sí, no, Y no, reitero, eso hay que estos son los reconocerlo. candidatos que necesita Así el es. país Me gustó escuchar. la metáfora del Y termino estadígrafo. 30 segundos. No estoy obligado a vencer, como decía Abraham Lincoln, si hacer verás. La formación cristiana, mi creencia en Dios me obliga a ser veraz. Bueno, ahí
obligatoriamente. Usted está consciente Ahí que manda un tiene... mensaje claro al final ahí con Sí, lo de la sí, formación cristiana. Sí, Bueno, sí. Lo voy a dejar que tú lo despidas. señores, hemos culminado ya esta entrevista, pero nosotros continuamos con el contenido de este programa, así que no se pierdan nuestro próximo bloque de Tiempo de Orientación.